Los últimos días. El Apocalipsis, 19ª parte. Los sellos son abiertos. Parte 1. El rollo profético. Por el pastor Freddy Luna. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaban con voz de trueno: ¡Ven! Apocalipsis 6:1. Te animo en este día a iniciar con esta oración. Dios, eres mi Padre quien todo provee. Quita mi afán y mi ansiedad. Ayúdame a buscarte y presentar ante ti mis peticiones con agradecimiento y fe, porque tú tienes cuidado de mí. Amén. Continuamos con nuestra serie. Ahora llegamos al críticamente importante capítulo 6 y el comienzo de la remoción uno por uno por parte de Jesucristo de cada uno de los 7 sellos. Lo primero que debemos de entender y subrayar es que comenzamos con el capítulo 6 que explica 6 de los 7 sellos. Obviamente, ellos no reciben individualmente una gran cantidad de espacio. El 7º sello es tan importante y tan multifacético que Dios le dedica mucho espacio a su explicación completa. La mayor parte del resto del libro está dedicado solo al 7º sello. Esta es otra clave para entender el libro completo. El principal tema profético del Apocalipsis se revela por medio de 7 grupos de símbolos esbozados en un rollo que está sellado con 7 sellos sucesivos. Ante los ojos del apóstol Juan, Jesucristo empieza a escribir los sellos y a descubrir el contenido del libro como lo menciona nuestro texto base. Juan describe los símbolos que ve en la visión, cada uno de los cuales tiene un significado profético específico. Como ya vimos, Jesucristo es el único que puede revelar el significado de los sellos. De hecho, además de las explicaciones que nos da en el mismo Apocalipsis, poco antes de su muerte y resurrección, entregó otra profecía que contiene algunas claves que nos ayudan a entender los sellos. Esta información la podemos encontrar en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Los escritores de estos 3 evangelios registraron la respuesta que Jesús dio a sus discípulos cuando le preguntaron acerca de su regreso y del fin del mundo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Jesús les reveló las condiciones y tendencias que prevalecerían en el mundo desde esa época hasta su regreso. Como veremos, hay gran similitud entre las descripciones que se dan en Apocalipsis 6 y las condiciones que Jesús había profetizado anteriormente. La mayor parte del Apocalipsis, cerca de 2/3 partes de su contenido, está dedicada a lo que sucederá cuando se abra el 7º sello, como lo hemos mencionado. La apertura de los 6 primeros sellos la encontramos únicamente en el capítulo 6. El capítulo 7 interrumpe la apertura de los sellos para explicar que 144,000 descendientes físicos de Israel, después de ser convertidos espiritualmente, serán protegidos de las 7 plagas anunciadas por el toque de 7 trompetas. También explica que durante la gran tribulación, una inmensa multitud compuesta por personas de todas las naciones de la tierra se arrepentirá y se volverá a Dios. Los acontecimientos que corresponden a la apertura del 7º sello son los que predominan en el resto del libro. La apertura de los 5 primeros sellos corresponde a ciertas adversidades que van a afectar a gran parte de la humanidad, incluso a algunos siervos de Dios, en el periodo comprendido entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Estas dificultades comenzaron en la época de Juan y se extenderán hasta el tiempo del fin. Refiriéndose a estos acontecimientos, Jesús había advertido anteriormente que todo esto será principio de dolores,
También dijo: no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Lucas 21:9. Debemos recordar que el tiempo en que se cumplirá la mayor parte de las profecías del Apocalipsis es el día del Señor. Será el tiempo del juicio de Dios, cuando derrame su ira sobre las naciones. Los acontecimientos de esa época son revelados al abrirse el séptimo sello. Al abrirse los 5 primeros sellos, se describen condiciones que preceden al día del Señor. Estas son las dificultades que harán necesaria y justa la intervención y el juicio de Dios. Se relacionan con la forma en que Satanás llevará a cabo su labor de engaño a la humanidad en el tiempo del fin, su persecución a los santos y el interminable flagelo de la guerra con todas sus horribles consecuencias, que son los frutos de su engaño. Bajo el sexto sello vemos descrito un asombroso despliegue de señales y prodigios cósmicos. Esto ocurrirá justo antes del día del Señor, para anunciar que la ira y el juicio de Dios están a las puertas. Veamos cómo Jesús identificó personalmente los desastres asociados con la apertura de los sellos. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24, del 4 al 9. Continuamos con la ayuda de Dios el día de mañana. Siempre todo lo bueno. Caminando te quiere el Padre. Bendiciones.